La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a un programa más de nuestro curso La Fe Cristiana. Quienes nos acompañaron la semana pasada recordarán que estuvimos cabalgando vertiginosamente por la historia de la Iglesia. Los últimos dos programas vimos este tema de una manera realmente muy veloz, pero con la idea de por lo menos despertar en ustedes el interés por profundizar un poquito en la historia de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Hoy veremos un tema realmente muy interesante que se refiere a las relaciones que deben existir entre la Iglesia y el Estado, a las buenas relaciones que deben existir entre la Iglesia y el Estado. Y el primero de los temas nos invita a recordar la misión de la Iglesia en el mundo. Todos recordarán que la Iglesia existe por un querer divino, no fue fruto de una buena idea de los apóstoles, sino que Jesucristo fundó su Iglesia para continuar con su obra salvadora, ¿no? Y por eso la Iglesia, buscando justamente ayudar a los hombres a alcanzar la bienaventuranza eterna, se dirige al hombre en su integridad, no solo a su aspecto espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? La Iglesia también le interesa justamente el hombre desde la perspectiva de su convivencia con los demás hombres, también el hombre en relación justamente con la sociedad. Entonces, la misión de la Iglesia también tiene que ver con lo social. Cuando la Iglesia habla de lo social, no se está apartando de su mensaje, de su misión, de esto que Jesucristo quiso para ella. La evangelización no sería auténtica si no tuviera en cuenta justamente la relación entre el Evangelio y la conducta personal de los cristianos. Además, la Iglesia vive en el mundo. La Iglesia, digamos, no es una institución que está en una galaxia perdida, sino que está aquí en la tierra y convive justamente con otras muchas realidades mundanas, ¿no? Entonces es lógico que la Iglesia procure armonizar su relación con las diversas instituciones nacionales, internacionales, y una relación importante es con los estados. La noción de estado es una noción moderna, podríamos decir, ¿no? Antes eran reinos. Bueno, y es lógico que la Iglesia se relacione bien con lo que son las autoridades políticas, las autoridades en cada sociedad, en cada conjunto de personas. Porque además Dios quiso que el hombre viviera en sociedad. El hombre, como dirá Aristóteles, es un zoon politikon, ¿no? Es un animal político. El hombre vive en sociedad, no vive aislado, digamos, no, cada hombre no es una isla, o los hombres no tienen, por decirlo de alguna manera, vocación de Robinson Crusoe, ¿no? A vivir absolutamente solo, ni mucho menos, ¿no? Entonces la Iglesia se relaciona con las distintas organizaciones humanas. La Iglesia tiene la misión, que es también un derecho, de ocuparse de los problemas sociales, ¿no? Porque los problemas sociales afectan, digamos, justamente a las personas que viven en esa sociedad, ¿no? Y lo hace justamente de una perspectiva religiosa, porque efectivamente la Iglesia tiene la misión de llevar el Evangelio. Entre otras cosas, decir, bueno, en esta sociedad se está viviendo el Evangelio, se está viviendo el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Dios. El hombre,
De hecho, en cada sociedad, si quiere ser justa, si quiere buscar y alcanzar el bien común, deberá vivir una ética, una moral, deberá vivir, por ejemplo, algo tan básico como los 10 mandamientos, ¿no? Y cuando no se vive esa justicia, entonces la Iglesia tiene el derecho y el deber de decir, dar su juicio moral sobre esas cuestiones, ¿no? Amén también de tutelar, de cuidar, de arropar, en la medida de sus posibilidades, a los fieles cristianos y a la humanidad entera. Hoy por hoy la Iglesia, defendiendo la vida, por ejemplo, ese derecho esencial que tiene todo nasciturus, todo por nacer, la Iglesia se ha convertido en un baluarte de la defensa de la dignidad de la persona humana, en este tema además tan esencial como es la vida. Cuando muchos estados, por ejemplo, proclaman una ley tan injusta, ¿no?, como la de poder matar a una persona, ¿no?, la Iglesia levanta la bandera de la justicia y dice que esto no corresponde, que esto está mal, que esto es una atrocidad, por más que sea legal, por más que haya sido aprobado por un parlamento. Entonces, repetimos, la Iglesia está llamada a mostrar la dimensión evangélica de la vida social según la entera verdad sobre el hombre. Entonces, ella enseña y exhorta a una conducta congruente con esta verdad. De hecho, la Iglesia en tantos temas hoy justamente lo que hace es marcar un rumbo, un norte. Yo estoy plenamente convencido que la Iglesia hoy va a servir justamente de brújula para muchísimos, incluso no católicos, ¿no? Servir como brújula para mostrar cuál es el lugar a donde se debe ir. Porque hoy en la sociedad, con la pérdida de valores, con las grandes confusiones, con un relativismo total en el cual no se puede ni siquiera hablar de que existe la verdad, porque pareciera un totalitarismo, decir que existe una verdad, ¿no?, sino que es la verdad de cada uno es la verdad. Como mucho podemos votar la verdad entre todos, ¿no?, y pareciera que es un error enorme, ¿no?, que hablar de una verdad objetiva, una verdad natural. Bueno, la Iglesia justamente que tiene este mensaje de Jesucristo, este Evangelio, tiene este fundamento, esta base tan sólida en la verdad del hombre, es hoy una brújula, una ayuda, una orientación muy importante. Y pienso que lo irá siendo cada vez más. Sabemos que la meta de cada cristiano es identificarse con Jesucristo, ¿no? Cada uno tiene que tratar de ser ipse Christus, el mismo Cristo. Y evidentemente, si el hombre aspira a portarse como Jesucristo, bueno, esto será un aporte importantísimo al orden social justo, al derecho, a la convivencia entre los hombres. Imagínense ustedes un estado donde efectivamente todos los hombres cumplieran los 10 mandamientos. Sería maravilloso, un estado, un lugar donde no se mata, no se miente, un lugar donde se habla mal del prójimo, un lugar donde se venera al padre y a la madre, una maravilla, ¿no? Por eso efectivamente la Iglesia con su predicación, con su moral, con su enseñanza, tiene mucho para dar a los hombres, mucho para dar a las instituciones, a los países, etc. Entonces, lo que sí es importante recordar es que las enseñanzas del magisterio, esto es la función de enseñar que tiene la Iglesia, no apunta a la solución de problemas técnicos, concretos y puntuales. O sea, la Iglesia no da recetas económicas, por ejemplo, o recetas sociológicas, ¿no?, sino que da unas enseñanzas generales, ¿no?, y da su juicio moral sobre determinadas conductas, sobre todo cuando son equivocadas, cuando son erróneas, cuando van contra la dignidad de la persona humana. La Iglesia justamente lo que pretende es formar la conciencia de los hombres, especialmente de los cristianos, pero también se dirige a todos los hombres de buena voluntad, a todas las personas que realmente quieren aprender y escuchar. No sé, por ejemplo, las enseñanzas de la Iglesia últimas, sobre todo lo que tiene que ver con la investigación, por ejemplo, con embriones, ¿no?, o la manipulación de embriones, que son
personas humanas, ¿no? Entonces la Iglesia está dando una enseñanza muy clara y muy útil, ¿no? Para un aspecto de la investigación que a veces puede convertirse en algo inmoral, ¿m? Y en algunas cuestiones puede convertirse en un auténtico terrorismo, ¿no? Porque se pueden estar matando muchísimos humanos, ¿eh? Resulta que la especie menos protegida del planeta resulta que somos nosotros los humanos ahora, ¿no? Sobre todo el humano por nacer, ¿eh? Se protejan todas las especies y es algo muy bueno, sobre todo las especies en extinción, pero no podemos dejar de proteger especialmente al hombre, ¿no? Sobre todo cuando más lo necesita, que es cuando más desprotegido está, que es cuando está en el seno de su madre y no puede defenderse solo. Entonces, no corresponde, repito, a la jerarquía una función directa en la organización de la sociedad. Su cometido es enseñar, interpretar de un modo auténtico estos principios morales. La Iglesia da un juicio moral, un juicio de valor. Por eso también la Iglesia acepta cualquier sistema social que sea justo. Hoy vivimos en democracia, pero si surgiera en algún estado, digamos, una monarquía en la que justamente se viva el respeto de las personas y haya una verdadera libertad religiosa y una armonía, en fin, la Iglesia no le importa cómo es la organización, lo que quiere es que esa organización realmente le sirva al hombre para ser más bueno, para ser más perfecto, para poder vivir su fin en la tierra, que es justamente proyectarse hacia la eternidad, vivir santamente en la tierra para vivir eternamente en el cielo. Bueno, entonces, viendo algunas de las relaciones, o viendo un poco la relación concretamente entre la Iglesia y el Estado. En primer lugar, podemos decir que, si bien son ámbitos diferentes, distintos, no deben estar separados. ¿Por qué? Y porque recae sobre el mismo hombre lo religioso y lo ciudadano. O sea, se funden en una misma persona. Una misma persona es un católico y un ciudadano. Y deberá justamente esas personas vivir esos derechos y esos deberes que tiene para con la Iglesia y para con el Estado. O sea que debe ser el cristiano muy obediente, digamos, a sus obligaciones para con la Iglesia y también para con el Estado, ¿no? Y también tiene que saber aprovechar, digamos, de esos derechos que se tiene tanto en la Iglesia como en el Estado. Aprenderá el cristiano, el católico, digamos, a conciliar estos derechos entre sí, tanto, o sea, la máxima que ya veremos a continuación es la de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesucristo, ¿no? Bueno, ¿y hay que pagar los impuestos? Y preguntó, bueno, a ver, denme un denario, ¿no? ¿De quién es esta imagen? Entonces podríamos decir lo mismo, hacer o cumplir las obligaciones que uno tiene con la Iglesia y también cumplir las obligaciones que uno tiene con el Estado, con el gobierno, evidentemente siempre que sean legítimas y justas los reclamos que hiciera el Estado, y en la Iglesia en principio siempre lo que se reclama al fiel cristiano es algo justo y santo, ¿no? Puede ser que haya habido quizá algún abuso alguna vez, no sé, pero también en la Iglesia existe un derecho y el fiel puede reclamar, no sé, quizá algún derecho que le fue prohibido, le fue quitado, ¿no? Uno puede también reclamarlo. Pero es importante que los cristianos vivan muy bien su vida cristiana y vivan también como muy buenos ciudadanos. Entonces, por eso la relación entre la Iglesia y el Estado comporta una distinción, son ámbitos distintos, pero sin separación. La unión o la relación entre la Iglesia y el Estado comporta una unión, pero sin confesión. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces también el César deberá hacer lo que le corresponde, sería
algo realmente absurdo, ¿no? Que el Estado, un gobierno político, se dedicara a exigir, no sé, adoración o alabanza al gobernante de turno, ¿no? O, en fin, como también en su momento fue. Los primeros cristianos muchas veces dieron su vida y fueron auténticos mártires por no querer adorar al emperador que en su persona justamente se unificaba, ¿no? El poder estatal y el poder religioso, ¿no? Dando así origen a un verdadero abuso, ¿eh? Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿eh? Y esta relación entre la Iglesia y el Estado será correcta y fructuosa si se siguen fundamentalmente tres principios fundamentales. El primero es aceptar justamente la existencia de un ámbito ético que precede e informa la esfera política. O sea, todo gobierno, todo Estado deberá saber que efectivamente no son ellos los creadores del bien y del mal, no son los creadores, digamos, de lo ético, de lo moral. Por ejemplo, hablando del matrimonio, el matrimonio no es una creación de la Cámara de Diputados junto con la Cámara de Senadores, ¿no? O sea que el matrimonio es una institución que existe desde que Dios quiso que hubiera hombres en la tierra, ¿no? Y tiene su propia, por decirlo de alguna manera, reglamentación natural, ¿no? Entonces, en fin, decir, bueno, ahora son matrimonios, bueno, y al final uno puede estar legislando y llamando matrimonio a cualquier unión, ¿no? Que no es, digamos, la de marido y mujer, con una entrega para siempre y hasta que la muerte los separe, ¿no? O sea, no es el Estado el que dice qué es lo que está bien y lo que está mal. O sea, haría mal el Estado que permitiera, por ejemplo, decir, bueno, es lícita la venganza, ¿no? O vamos a permitir la justicia por mano propia. O nosotros como gobierno decimos que está bien y por lo tanto no es delito, no sé, el aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se está arrogando así el Estado, digamos, un ámbito que no le corresponde, que es la de decir que lo que está bien y lo que está mal, en el sentido de como creadores del bien y el mal. El Estado, el gobierno debe reconocer un ámbito ético anterior a él, que además está vinculado con la naturaleza humana, o sea, con la realidad de las cosas, ¿eh? Puede ser que no quieran reconocer un ámbito religioso, pero desde muchos años antes de Jesucristo hay unos códigos de ética que han redactado sabios pensadores, viendo justamente cómo es la naturaleza humana, y realmente son una maravilla, ¿no? Bueno, otro tema importante es que se distinga la misión de la religión y de la política, que evidentemente son dos cosas muy diferentes. Y tercero, realmente que haya colaboración, que se favorezca una colaboración entre la Iglesia y el Estado, porque juntos pueden hacer mucho bien a los ciudadanos, a los habitantes de un determinado país, de una determinada región. Una idea importante: los valores morales deben informar la vida política. O sea que si el Estado tiene la obligación de buscar y promover el bien común, lógicamente regulará el comportamiento de los ciudadanos, y determinará justamente lo que son, por ejemplo, las penas a los delitos, tendrá pena de prisión por tantos años de aquel que matare a otro. Bueno, el asesinato es un delito, ¿no? Entonces, evidentemente el Estado, para velar por el bien común, tendrá la obligación de decir que el asesinato es un delito, que es un delito el robar, que es un delito el injuriar al otro, en fin. O sea que el Estado, buscando el bien común, deberá regular el comportamiento de las personas, de los ciudadanos. Otra cosa, la Iglesia y el Estado se diferencian porque ambos tienen una naturaleza diferente y también unos fines diferentes. Se proponen diversas cosas la Iglesia y el Estado, y tiene un nacimiento también diferente. El nacimiento de la Iglesia lo decíamos al comenzar recién el programa, ¿no? Recuerdan ustedes que Jesucristo fundó su Iglesia, ¿no? La fundó sobre la cabeza de Pedro,
y cuando estaba a punto de subir a los cielos, lo recoge Mateo en su capítulo 28, llama a los apóstoles a llevar este mensaje, ¿no? Id por todo el mundo, predicad el Evangelio y bautizad a todos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces la Iglesia comienza su actividad apostólica y con esa actividad apostólica suya contribuye a la recta ordenación de las cosas temporales, porque efectivamente la Iglesia en su enseñanza invita a los hombres a que digan la verdad, a que quieran al prójimo como a sí mismos, más aún, querer a los demás como Cristo nos amó. Nos invita a la Iglesia a perdonar a los enemigos, nos invita a hacer las cosas con perfección, por amor, en fin. O sea que la Iglesia con su mensaje ayuda a que los ciudadanos sean mejores ciudadanos, ¿eh? Los medios que la Iglesia utiliza para su misión son fundamentalmente espirituales, ¿no? O sea, la predicación del Evangelio, la administración de los sacramentos, por el que efectivamente se da la gracia, que es esa ayuda, ese don que reciben las personas por las cuales se asemejan, por decirlo de una manera, a Dios, ¿no? De hecho, la gracia se define como una participación en la vida divina, ¿no? Entonces, la Iglesia ayuda a los fieles a ser santos, a identificarse con Cristo, a llevar una vida buena a través de la predicación del Evangelio, a través de la administración de los sacramentos, a través de la oración. También se necesita utilizar medios materiales también, que sean adecuados a la naturaleza de sus miembros, que son personas humanas. O sea, la Iglesia no trata con ángeles, ¿no? Con seres espirituales, sino con hombres que también tienen sus necesidades. Entonces la Iglesia necesita, para poder desarrollar su misión, necesita independencia, ¿no? Para poder cumplir su misión. No necesita, por ejemplo, un predominio de carácter político o económico, sino lo que necesita es libertad para poder predicar, ¿eh? Esto es la Iglesia. ¿El Estado qué es? Es una institución que deriva de la natural sociabilidad humana. O sea que el hombre naturalmente tiende a agruparse, a unirse, ¿no? Y bueno, y el Estado surge así con una evolución de diversas maneras de socializarse, ¿eh? La finalidad del Estado es buscar el bien común. Y este bien común no es un bien solamente material, porque el hombre no es solo materia. Dentro del bien común está ese bien espiritual, que efectivamente al hombre le da, ¿no? esa felicidad, ¿no? El hombre de hecho está fabricado, por decirlo de alguna manera, por Dios para cosas grandes, y lo que más engrandece al hombre son los temas del espíritu, mucho más que la materia, ¿no? Por eso el progreso social requiere medios materiales, pero también debe fomentar medios espirituales, ¿eh? Si no hay paz, si no hay orden, si no hay justicia, si no hay libertad, ¿qué pasa si no hay libertad religiosa? Bueno, estos bienes solo pueden alcanzarse mediante el ejercicio de las virtudes sociales, que el Estado debe promover y debe tutelar, O sea, el Estado debe dar ese espacio para que el hombre realmente pueda vivir en paz, en armonía con los demás, manifestando sus necesidades culturales y religiosas, siempre respetando a los demás, O sea que el Estado debe promover justamente a que la persona humana se realice y sea feliz. Entonces esta diversidad entre el ámbito religioso y político implica que el Estado no goza de sacralidad ni debe gobernar las conciencias, ¿no? Y que la Iglesia, lo sabemos, no tiene un poder coercitivo, De hecho, se pertenece a la Iglesia voluntariamente, el que quiere, y su potestad es fundamentalmente de carácter espiritual, Entonces, cuando el Estado y la Iglesia se ajustan a sus propias funciones, se favorecen dos importantes derechos. Por un lado, el derecho a la libertad religiosa, de la cual hablábamos recién, que es ese derecho a una inmunidad de coacción por parte del poder político, o del Estado. Y otro derecho es el derecho a la libertad de actuación de los católicos respecto a la jerarquía en materia temporal. Esto quiere decir que, efectivamente, dentro
los católicos, mientras estén dentro de las enseñanzas de la Iglesia, tienen derecho a ser de un partido, a ser de otro, a opinar esto, a opinar del otro, en las materias que son temporales y opinables. Evidentemente la Iglesia, al predicar la verdad evangélica, respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos. Otro tema, colaboración entre la Iglesia y el Estado. Entonces, la distinción entre la Iglesia y el Estado no comporta su total separación. Tampoco quiere decir que la Iglesia deba reducir la propia acción al ámbito espiritual, al ámbito privado, sino que la Iglesia también se manifiesta hacia afuera. La Iglesia no puede sustituir al Estado, evidentemente, pero tampoco puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. Por eso, y vamos terminando el programa, la Iglesia tiene el derecho y el deber de enseñar su doctrina sobre la sociedad, de ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna. Tiene el derecho y el deber de dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona y la salvación de las almas. Y por eso la Iglesia puede y debe señalar cuando una ley es injusta, porque es contraria a la ley natural, por ejemplo las leyes del aborto, del divorcio, o que determinadas costumbres o situaciones son inmorales, aunque estén permitidas por el poder civil, o que los católicos no deban dar su apoyo en aquellas personas o partidos que se propongan objetivos contrarios a la ley de Dios. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Continuaremos hablando sobre esta relación entre la Iglesia y el Estado en el próximo programa. Así que me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.